Más de medio centenar de ponentes participan entre hoy y mañana en el primer Congreso Nacional Desmontando la Islamofobia, un encuentro que organiza la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes y que se enmarca en un programa nacional de prevención que tiene por objetivo aportar herramientas para que la sociedad sepa detectar, reaccionar y prevenir actitudes y comportamientos islamófobos. De hecho, en la actualidad solo un 10% de estos incidentes se denuncian. De ahí la importancia de celebrar congresos como este para, desde el conocimiento, prevenir actitudes contra la población musulmana. Muy buenos días. La Facultad de Ciencias de la Educación acoge este congreso que, a través de ponencias y charlas informativas, pretende desmontar el discurso contra la población musulmana. En el inicio de este programa vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra en este encuentro, como también lo vamos a estar de otro escenario, de la Plaza de la Merced. Allí está previsto, lo están viendo en directo, que a las 12 de la mañana comience un acto homenaje al general José Martín Torrijos cuando se cumplen 186 años de su fusilamiento junto a 48 compañeros en las playas de San Andrés tras ser detenido por las tropas absolutistas de Fernando VII. Además de la ofrenda floral ante el monumento a Torrijos, como ya es tradición, miembros de la Asociación Histórico-Cultural Torrijos 1831 van a realizar una recreación histórica. Pues con el Congreso contra la Islamofobia y el homenaje al general Torrijos comenzamos hoy este programa en miércoles 11 de diciembre, una jornada que en cuanto al tiempo está marcada por el predominio de cielos poco nubosos, tendiendo a nubosos en el interior. Los vientos soplan del oeste y se espera que sean fuertes por la tarde. En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantienen sin cambios, mientras que las máximas están en ascenso. Hoy se espera en la capital una máxima de 21 grados y una mínima de 10. Y vamos a conocer ahora, como siempre en directo, cuál es el estado de circulación en la capital. Para ello conectamos con el Centro Municipal de Control del Tráfico. Allí se encuentra David Merino. David, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es el estado de la circulación hasta ahora? Bueno, por ahora mismo no tenemos demasiados problemas, tan solo en la zona de calle Carretería y calle Álamos tiene tráfico alto, y en la salida por Avenida Velázquez hay tráfico algo lento también. En el resto de niveles sin problemas, como siempre, recomendar el uso del transporte público. Pues David Merino, muchísimas gracias como siempre por esa última hora desde el Centro de Control del Tráfico de Málaga. Hasta luego a vosotros. Ayer, recuerda, nos hacíamos eco en el programa del 71 aniversario de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y precisamente de esta materia vamos a seguir hablándoles, ya que es uno de los asuntos que se están poniendo de manifiesto en el primer Congreso Nacional contra la Islamofobia que se está desarrollando en Málaga, un congreso que está siguiendo Celia Bermejo. Celia, buenos días. ¿Qué tal, Elena? Muy buenos días. Es que casi el 40-45% de los delitos de odio que se producen, por ejemplo, en Málaga tienen que ver con la islamofobia, con el racismo y la xenofobia, que va unida, obviamente, a este asunto, la islamofobia, asunto que se está hablando y que se hablará durante toda la jornada de hoy y mañana en este primer congreso Desmontando la Islamofobia. Aquí más de 50 ponentes de diferentes ámbitos van a hablar sobre cuál es la situación actual, cómo influyen según qué discursos, pero no solo en lo político y lo social, sino también en las artes, en la educación, en el deporte. Se va a hablar de manera y se va a abordar este problema de manera multidisciplinar. Nosotros hemos sacado de este congreso a Souad Cachitil. Ella es mediadora intercultural. Souad, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Enseguida vas a participar en una mesa en la que vas a hablar de la mediación a 4 bandas. ¿Cuáles son esas 4 bandas, Souad? Mediación a 4 bandas es un proyecto, es el nombre de un proyecto que surgió en el año 99 en un instituto, en una zona donde llegó una población inmigrante y sobre todo musulmana en aquella época. Hablaré de mediación a 4 bandas, pero actualmente trabajo en un proyecto municipal llamado Cohesión Social desde la escuela, donde trabajamos la inclusión social y la participación, digamos,
la educación no solo que caiga sobre los colegios, sino es una educación, es una carga y es una responsabilidad de toda la comunidad educativa, donde incluimos las familias, la sociedad y, por supuesto, lo que es llevar la escuela y la educación, abrir las puertas al exterior. Entonces, voy a relacionar 4 bandas, que es donde empecé a trabajar, es el nombre del proyecto, es un proyecto de mediación, y lo voy a conducir hacia el proyecto actual municipal, que es un plan nuevo de trabajo desde la Concejalía de Inmigración del Ayuntamiento de Alicante. Y estamos trabajando en este proyecto experimental durante 3 años y según los resultados del proyecto se transportaría, o si la idea es extenderlo a todo el ámbito educativo, las escuelas de la ciudad. Desde el año 99 o a finales de los 90 hasta ahora, afortunadamente hemos cambiado muchísimo como sociedad, como país, pero aún, y además es un tema que se va a tratar también en este congreso, aún existe en nuestro vocabulario de una manera muy despectiva palabras como moro o mora, ¿no? Lo hablábamos antes de entrar en directo. Tenemos que ir desterrando ese vocabulario. No sé si los niños ahora mismo, tú que trabajas en el plano educativo, está presente esa diferenciación. Vale. Yo vengo del ámbito de la filología y creo que el valor de la palabra o el valor del vocablo también depende del valor que le damos nosotros. Por supuesto que hay que trabajar un lenguaje inclusivo, pero en todos los ámbitos. Hablar de moro en un aspecto despectivo, hablar de una persona de color, por ejemplo, a mí decirme una persona de color igual me puede ofender más que decir una persona negra, amarilla, de origen chino o de religión X. ¿Qué quiero decir con eso? La educación hay que transmitir unos valores. Somos ya una sociedad plural, hay una transformación, es una sociedad ya que no podemos centrarnos, que no llevamos una línea de trabajo solo. La clave está en la educación, por supuesto. Trabajamos desde 3 años infantil. Cuando hablamos de que somos un proyecto de mediación, dicen, ¿qué conflicto hay que mediar en un niño de 3 años de infantil? Pues quizá lo que hay que hacer es una prevención, una formación y una introducción de cambio, pero no solamente en el vocabulario. No duelen las palabras, sino duele la etiqueta y la etiqueta que podamos llevar, más que el valor de la palabra que se le da de una manera o de otra, creo yo. ¿Por qué es importante que se celebre un Congreso Nacional de estas características, Souad? Yo creo que visibilizar y exteriorizar preocupaciones que podamos tener todos y todas es importante. Es el primer congreso. Yo felicito a la ciudad de Málaga que ha conseguido recibir ese congreso. Creo que estamos pasando una era donde estamos estereotipando mucho, hay mucho prejuicio y además creemos que somos tolerantes, creemos que estamos en una sociedad democrática, que hemos superado barreras y yo creo que seguimos vulnerando los derechos humanos en sí, porque creo que con la persona le tiene que acompañar una cuestión importante, que es el respeto a sus derechos dentro de la Constitución de los Derechos Humanos. Y a partir de ahí hablamos de Islam, de derecho a la libertad religiosa, libertad ideológica, y podemos hablar de cualquier tema y, por supuesto, siempre desde el respeto. Respetando los derechos humanos, lo cuenta mi compañera Elena, ayer se conmemoró la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por eso viene muy bien traído también la celebración de este congreso, también Souad, porque teníamos cifras alarmantes, porque estamos hablando de diferencia, estamos hablando de racismo, de xenofobia, de islamofobia, pero es que eso se traduce en delitos. El 40 o 45% de los delitos de odio están relacionados con delitos relacionados con la islamofobia, y eso también nos tiene que preocupar como sociedad. Yo creo que el día que alcancemos a no tener que dar explicaciones a qué religión rezamos, a qué Dios rezamos, sino que es cuando se convierta para mí es una cuestión individual y dentro de mi ámbito privado es una vocación o es una creencia individual. El día que no tenga yo que explicar por qué llevo una media luna de colgante o llevo un crucifijo de colgante, habremos superado esta islamofobia. Como patriarcofobia o cuestión de género, y yo creo que la cuestión del Islam, porque es el discurso más fácil y es el discurso más socorrido y más utilizado por intereses X, pero lo que no se nos olvida, y creo que ahí sí que tiene mucha responsabilidad la administración pública, tanto que sean municipales, o sea, locales, a nivel comunitario, a nivel europeo y a nivel nacional, incluso de las comunidades autónomas. Es una responsabilidad de todos. Y un discurso xenófobo, islamófobo,
puede tener un resultado del interés de esa persona que lo transmite inmediato, pero a largo plazo vamos a pagarlo muy caro. Es curioso, ya para ir terminando, Souad, que hablemos de islamofobia como concepto, es decir, es un paso más allá del racismo o de la xenofobia. Hablamos de una fobia creada en torno a una religión, a una creencia religiosa, cuando no ocurre con otras creencias religiosas en el mundo. Yo creo que hemos pasado de distinguir entre personas buenas y personas malas, personas con ideas suicidas y personas con ideas pacifistas, a asociar y encasillar, porque yo creo que eso es una cuestión del cerebro humano que necesita, para no gastar tanta energía, encasillar, encuadrar por un nombre o por una creencia o por una religión o por una fe o por una persona que tenga una visión de su espacio, de su comunidad u otra, tengamos esas fobias. Yo creo en la comunidad, me he educado en la comunidad y mi religiosidad es algo mío privado, y el día que tenga que dar explicaciones de ello, estamos acabados. Pues nos quedamos con esa frase. Souad, millones de gracias por habernos atendido y te dejamos que continúes con el Congreso. Gracias a vosotras por vuestro trabajo. Muchísimas gracias. Voy a decir el nombre completo, me lo he apuntado de Souad porque me ha dicho su segundo apellido, Souad Cachetil El Jarrah, eso, que es el apellido de su madre, ha dicho que no le gusta que se pierda. Pues nada, ha dicho el nombre completo. Elena, es lo que está ocurriendo aquí en este primer Congreso Nacional. Recordemos, más de 50 expertos en el ámbito de la mediación, en diferentes ámbitos como el educativo, el político, el social, están aquí presentes. Lo estarán durante toda la jornada de hoy, la de mañana, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga. Pues muchísimas gracias, Celia, sobre todo lo importante que nos han explicado, ofrecernos herramientas a todos para que estemos pues mejor formados y preparados. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora nos vamos a ir en directo a la Plaza de la Merced, donde me imagino que ya está prácticamente todo preparado para que en unos minutos comience el acto con el que la ciudad va a homenajear al general Torrijos cuando se cumplen 186 años de su fusilamiento. Siguiendo ese acto va a estar nuestra compañera Miriam González. Miriam, buenos días. Hola, muy buenos días, Elena. Pues perfectamente hemos viajado a pleno siglo XIX, a 1831, cuando un 11 de diciembre el general José María Torrijos y 49 compañeros fueron fusilados en las playas de El Bulto, en San Andrés. Nosotros hemos venido para conocer un poquito más de la historia y para conocer esos acontecimientos que se están produciendo a lo largo de la jornada de hoy en homenaje al general Torrijos. Y para ello me encuentro con un auténtico liberal de la época, que en este caso está encarnado en Esteban Alcántara, que él es el presidente de la Asociación Histórica y Cultural Torrijos 1831. Muy buenos días. Exactamente, muy buenos días y gracias por estar aquí. Bueno, un día más, un año más, hacemos honores a este general que luchó por las libertades. Sí, efectivamente, es un homenaje anual que se une. Aquí hay un acto desde el año, creo recordar, desde el año 95, que promueve el Ayuntamiento de Málaga, que es puramente institucional, y a continuación viene el acto popular, que lo interpretamos nosotros, los miembros de la Asociación Torrijos, ya vestidos de época y conservando la memoria de Torrijos como se hizo en periodos en nuestro país en los cuales la memoria flaqueó, y es a través de la interpretación y a través de la poesía. ¿Qué significó el general Torrijos para la época? Porque luchó contra el absolutismo del rey de la restauración de Fernando VII. ¿Qué significó? Tiene un significado muy importante, muy bello y muy romántico sobre todo, ¿no? Porque es el último intento en la llamada década ominosa por derrocar el régimen despótico y absolutista del monarca Fernando VII. Y Torrijos, no nos tenemos que olvidar que fue engañado por una trama de Estado para traerlo aquí a las playas de Málaga, capturarlo vivo y ejecutarlo. Entonces, esa limpieza que tiene él en su proceder, y sobre todo teniendo en cuenta lo que hizo el régimen fernandino con él, pues indudablemente lo eleva a la cima de aquellos personajes románticos, filántropos y luchadores en la defensa de nuestras libertades y derechos. ¿Qué adjetivos definirían al general Torrijos? Bueno, fue un hombre leal a su pensamiento hasta el final de su vida. Él decidió muy joven ya pertenecer al sistema constitucional que había nacido en Cádiz en el año 1812. Aquello suponía un paso muy importante para los españoles, era convertirnos de súbditos en ciudadanos, y lo mismo que otra serie de personajes como Juan Martín del Empecinado, Rafael del Riego, el propio Lacy, Torrijos, apostaron por hacer ese cambio. Ellos siempre quisieron hacer el cambio
a través de una monarquía constitucionalista, una monarquía parlamentaria. Muchas veces se piensa de que lo que trataba eran de derrocar al rey, no, sino simplemente era una monarquía constitucional y parlamentaria como la que tenemos ahora mismo en nuestro país. Por lo tanto, era un adelantado en la política. Un adelantado ya no solamente aquella época en el sector masculino, sino también las mujeres marcaron una época y se enfrentaron a ese poder absolutista. Por supuesto, y nosotros por eso hay tanta presencia femenina aquí, y por eso la Asociación Torrijos, desde el Centro de Interpretación Histórico Torrijos, que está situado en el refectorio, en el antiguo Perchel, estamos fomentando mucho el papel de la mujer en esa lucha contra el fernandismo. Y bueno, no tenemos que olvidar que se calcula que hasta un total de 1.500 mujeres se enfrentaron y padecieron prisiones oscuras, en situaciones verdaderamente calamitosas, y muchas de ellas pagaron su militancia con la muerte. Las mujeres como por ejemplo María Pineda. Mariana de Pineda, en el caso de Granada, es un ejemplo muy patente, muy vivo, muy recordado, pero también aquí en Málaga tenemos a nuestra María Teresa Aliodacino, que fue la primera y mejor agente de Torrijos aquí, y quizás si Torrijos se hubiera dejado llevar un poquito más por los consejos que le dio, Torrijos no hubiera muerto en las playas de Málaga. Siempre le recomendó que no desembarcaran, que los que estaban diciéndole que viniera era un verdadero engaño, era una trampa, como así después se verificó. María Teresa fue hecha prisionera, se la mandó al gobierno civil, se la torturó en un aparato que tenían los absolutistas que le llamaban la caja, y bueno, fue una mujer pionera y afortunadamente pudo salvar la vida gracias a los decretos de la reina María Cristina del año 1833. Unas adelantadas a su época. Bueno, y ahora precisamente en la Plaza de la Merced, hoy aquí a los pies de la tumba del general Torrijos y 49 compañeros más, se van a hacer una serie de actos, ¿no?, que ya han empezado esta mañana. Sí, han empezado esta mañana. Primero hemos hecho la recreación Marchando hacia la muerte, que hemos partido desde el refectorio de los antiguos carmelitas, desde el mismo lugar donde ellos estuvieron prisioneros históricamente. Hemos marchado hacia la Cruz del Bulto, el lugar donde está la famosa cruz levantada en el año 1868 con ocasión de la gloriosa, pero que está dedicada a Torrijos y sus compañeros. Allí se ha hecho una ofrenda, como una ofrenda de corona. También la hemos hecho en el cementerio británico. La tumba de Robert Boyd, no nos tenemos que olvidar que Robert Boyd financió la expedición de Torrijos con 4.000 libras esterlinas, con lo cual fue todo un filántropo, y no solamente entregó ese dinero, sino que entregó su propia vida en las playas de Málaga. Bueno, muchísimas gracias por toda esta amalgama de datos históricos que también, bueno, que aquí en Málaga tenemos la suerte de celebrar. Muchísimas gracias a vosotros, porque es muy importante que a través de los medios de comunicación se transmitan estos episodios de nuestra historia. Muchísimas gracias, Esteban. Pues nada, Elena, en pocos minutitos, justo a las 12, comenzará aquí ese acto en el que habrá, pues aparte de ese requiem a Torrijos, también habrá un discurso de las autoridades y también se recitarán los sonetos que, por ejemplo, José Espronceda recogió en su trayectoria profesional. Nada, en un par de minutitos nosotros seguiremos aquí para conocer más acerca de la figura del general José María Torrijos. Y nosotros en el programa volveremos a conectar en directo para la Plaza de la Merced, con la Plaza de la Merced, para seguir ese acto en homenaje al general Torrijos. Muchísimas gracias, Miriam. Gracias a ti. Y nosotros volvemos a Plató, porque nuestro siguiente invitado estuvo nominado el año pasado a los premios Educa Banca al mejor docente de España por su método novedoso e innovador de impartir la asignatura de latín, un método que además le ha valido este año otro importante galardón, una distinción por parte del Ministerio de Educación como experiencia educativa inspiradora. Hoy se encuentra con nosotros Javier Gómez, es profesor de educación secundaria, imparte la asignatura de latín en este curso a los niños del Colegio de las Esclavas. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues buenas tardes y gracias a vosotros por invitarnos. Que digo yo, Javier, que para decir muchos que el latín es una lengua muerta, que me imagino que es una expresión que habrá tenido que escuchar a lo largo de su vida en infinidad de ocasiones, su método, Cives Romani, parece que está dando un poco al traste con estas opiniones, ¿no? Bueno, esa es nuestra idea, ¿no? La idea parte de un fracaso. Además, yo les comentaba a los compañeros que esta experiencia se podría llamar como el ABF, el aprendizaje basado en el fracaso. ¿Y por qué? Pues porque el primer año que di la clase de latín, hace ya 4, pues fue un fracaso a nivel personal, porque
Bueno, pues las condiciones no fueron las mejores, los alumnos no tenían muchas ganas. Yo era el primer año que impartía la asignatura y no salió como yo quería. Entonces, a partir de ahí, estuve todo el verano pensando qué puedo hacer para que los contenidos del área de latín, que son tan dispares como de la sintaxis, la mitología, historia, emperadores, arquitectura, construcciones, pues podamos darle un sentido. Y entonces ahí pues me inventé una historia, una gamificación, que se llama Cives Romani, que es Ciudadanos de Roma. Y el objetivo es que los alumnos tienen que convertirse en ciudadanos de Roma. Y para eso pues tienen que aprender sintaxis, historia, las construcciones, la mitología, etcétera, etcétera. Y todo lo hacemos a partir del juego, ¿no? Como hemos contado, un método que le valió el año pasado la nominación a los prestigiosos premios Educabanca, al mejor docente de España, y hace unas semanas ha estado en Madrid, precisamente en la sede del Ministerio de Educación, porque este proyecto que ahora nos va a contar, porque no sé si habrán podido ver, pero hemos convertido la mesa de entrevistas en una especie de tablero de juego. Ahora vamos a jugar un poco, si te parece, Javier. Claro. Este método pues, ha sido seleccionado como experiencia educativa inspiradora, el único proyecto andaluz con esta distinción. ¿Qué ha valorado el Ministerio de Educación? Pues mira, desde el Ministerio de Educación han sacado una iniciativa que se llama Experiencias Educativas Inspiradoras. Y han ido recogiendo a nivel nacional pues, aquellas que le han parecido que cumplían estos requisitos. Y una de ellas, pues curiosamente por ahora solo la única de Andalucía es esta, pero puede haber muchas más, porque en Andalucía y en Málaga tenemos excelentes profesionales, ¿no? Pues fue esta, de Cives Romani. Así que el pasado 23, creo que fue, de noviembre, nos reunimos en Madrid, en la sede del Ministerio de Educación, y bueno, pues compartimos con otros docentes que asistieron al encuentro y con los otros docentes que han sido también seleccionados de toda España, pues nuestra experiencia. La verdad que fue pues, una jornada inspiradora y además muy motivante porque ve a otros compañeros que también hacen cosas pues, para mejorar la educación, ¿no? ¿Cuál es la clave del éxito de este proyecto? Me imagino que para un profesor conseguir no solo la atención, sino la implicación de su alumnado es fundamental, ¿no?, a la hora de impartir una asignatura. Yo creo que esa es la clave, ¿no?, que el hacer que el alumno se implique. Y yo siempre, se dice que los alumnos tienen que ser los protagonistas, ¿no? Y muchas veces queda eso como en palabrería. Y en este caso los alumnos son protagonistas porque ellos son los que hacen todo. Yo siempre digo que yo no hago nada, ¿no? Yo me encontré después de este primer año que no fue tan bien, con un grupo excelente al que les mando un saludo, ¿no?, que se implicaron tanto, yo me impliqué, pero ellos iban más todavía, ¿no? Entonces yo me motivaba más, ellos se motivaran y empezamos a hacer pues, todas estas cosas que después hemos seguido implementando en años siguientes, ¿no? Y ahora podemos ver, pues, si queréis, una muestra, ¿no? Estoy viendo en pantalla que te estamos viendo aquí convertido en un soldado romano. Este es el inicio, ¿no?, del nuevo proyecto, ¿no? Sí. Bueno, la primera clase que tenemos en el aula de latín, pues les pongo este vídeo en el que, bueno, fue muy divertido también el making of, porque, bueno, pues mis hijos sostenían lo que pues, se hace con croma, ¿no?, la tela verde, mi mujer grabándome, yo hablando de una especie de latín ahí raro, todo mi muy hijo casero, riéndose, ¿no, sí, todo. O sea, que no hace falta ser un profesional para iniciarse en estas cuestiones. Y eso es lo primero que ven. Entonces, el emperador les dice, como tú muy bien has explicado al principio, que la clase se va a dividir en 4 domus, en 4 casas, y que cada casa pues, va a sumar o quitarle puntos con lo que tú hagas, ¿no? Entonces todos pues, se implican mucho y se ayudan, que es lo interesante, ¿no?, que ellos se ayudan y se motivan unos a otros para trabajar, ¿no? Cuéntanos, ¿cuál es la mecánica del juego y del aprendizaje de este método? Se divide la clase en 4 grupos. Exacto. Y entiendo que cada grupo se tiene que ir sometiendo a una serie de pruebas. Sí. ¿Dónde metemos la teoría? Los que hemos estudiado latín, las declinaciones, por ejemplo, ¿cómo se aprenden jugando? Sí, pues mira, en el caso de latín dividimos por una parte la sintaxis y por otra parte la mitología, la historia. En el caso de la sintaxis yo explico lo que es la teoría. En la clase utilizamos dados para jugar, para hacer preguntas y tal. Todo muy interactivo, ¿no? Por ejemplo, hacemos un análisis y digo, pues voy a coger una libreta de una domus, la que yo quiera. Entonces todos están haciéndola y todos se preocupan de que su compañero la tenga bien, porque esa libreta va a ser la que le da puntos o no a su equipo. Y a partir de ahí todo es juego, porque, por ejemplo, ellos tienen la posibilidad de ganarse las declinaciones. En latín hay 5 declinaciones. La primera declinación
Hacemos un juego por todo el colegio con los códigos QR que van encontrando en diversos lugares del colegio, unos sobres con palabras, con retos, muy importantes todos los retos, relacionados con palabras de la primera declinación. Si consiguen superar todos los retos, pues tienen la insignia de la primera declinación, que significa que en el examen puede tener la primera declinación delante. Y después seguimos explicando las declinaciones a partir de juegos, con dados, con fichas, con todo esto, ¿no? Y al final hacemos el gran juego que lo acabamos de hacer, que se llama el TIBO. El TIBO son las iniciales de tarjeta individual para validar oraciones y también coincide con que todos los casos de latín terminan en tivo, nominativo, vocativo, acusativo, etcétera, etcétera. Entonces, en este juego, cada domus prepara un juego para las otras domus, con lo cual ellos están siendo protagonistas de su aprendizaje, se tienen que preparar muy bien su declinación para hacerle un juego a los compañeros. Y en el juego van rotando, y si tú consigues superar el juego que han hecho tus compañeros, tienes la insignia de esa declinación. Y en el examen pues puedes usar la declinación que has ganado. Entonces se crea un clima de trabajo, yo digo jugando, ¿no? Porque es trabajando y jugando, ¿no? Y se crea un clima de trabajo basado en el juego que después quita muchas horas de estudio, porque es algo que se les queda a partir del juego. ¿De qué manera están implicados, si están implicados los padres en este proyecto? Cuando se les plantea, se le va a impartir la asignatura de latín de esta manera tan innovadora, tan novedosa, ¿hubo, no sé, a lo mejor algún padre, alguna madre reacio? No, todo lo contrario. Tengo la suerte de incluso compartir grupos de WhatsApp con alumnos y con padres y siempre el feedback ha sido muy positivo. Están muy encantados de... No pensaba yo que la asignatura de latín iba a ser así. Yo me acuerdo de cuando yo estudiaba y todos se acuerdan del rosae, que en vez de rosa es rosae. Se acuerdan todos de eso, de traducir como algo muy rollo, muy pesado, muy aburrido. Y están sorprendidos de que sus hijos, porque eso lo que ven en la clase va a la casa, pues de que sus hijos estén tan implicados, tan motivados y tan satisfechos con su trabajo. Cuéntanos, estamos viendo, por ejemplo, aquí veo 4 tomos de cartas. ¿Qué consiste este juego que realizas con ellos, con las cartas? Mira, este juego realmente, se ve por aquí, es un juego para estudiar la mitología. Dentro de la fase de la mitología tuvimos como 3 momentos. En el primer momento ellos tenían que traducir un mito, ¿vale? En este caso, pues, no sé, el mito de Baco, el de Orfeo, el de Apolidafne, y lo explicaban a sus compañeros. Y después hicieron este juego, que no sé si os acordáis, seguro que todos se acuerdan, en casa, del famoso juego de ir encontrando las parejas. En este caso, en vez de... ¿El memo? Sí, algo así, de memory, algo ¿no? así, ¿no? En vez de con parejas, nosotros lo hicimos con... Pues poníamos todas las cartas boca abajo y el alumno tenía que levantar la carta y la única regla que había en el juego es que tenía siempre que nombrar lo que había en la carta. De tal manera que dices ahora martillo y Vulcano. Pues tienes que encontrar los 3 que hay sobre Vulcano. Si encuentras las 3 que hay sobre Vulcano, te las quedas. Y al final del juego, el que más cartas tenga es el que gana. ¿Qué ocurre con esto? Que en vez de darle una lista que se estudien de memoria solamente, pues el mito, con el dios, con lo que representa su símbolo, a partir del juego y de las cartas que ellos mismos han creado, pues se les queda. O sea, están aprendiendo y están jugando. Y la tercera fase de este proyecto, de esta fase de mitología, que es muy interesante, voy a coger por aquí, es una sala virtual de mitología. Yo creo que es única en el mundo, creo. Y la verdad que la he podido presentar ya en muchos lugares de España, ¿no? ¿En qué consiste en esta sala de sala? mitología, una vez que ellos han preparado su mito, pues yo les dije, tenéis que explicarle a jóvenes de vuestra edad el mito, a partir de un vídeo. Entonces cogimos el croma y ellos hicieron el vídeo que ellos consideraron oportuno. Se disfrazaron de periodistas o de dioses y eligieron ellos el fondo y creáis una sala 360. Entonces, si ponéis en Google sala virtual de mitología, es la que te sale, y a partir de ahí tú entras con las gafas y además no tienes que tocar nada, solo con la visión señalas, se ven los cuadros, porque está relacionado también con el arte, se ve el cuadro de Apolo, de Dédalo, de Ícaro, del rastro de Europa, de Vulcano, dejas la imagen fija y te salta el vídeo en el que los alumnos explican el mito que han trabajado. Todo este método que nos estás explicando, Cives Romani, ¿de qué manera ha ido creciendo gracias a la aportación de los alumnos? Porque no sé si todo este material que tienes desplegado encima de la mesa te has encargado tú de elaborarlo o ha sido una colaboración conjunta con la clase. Yo siempre digo que yo no hago nada. Todo esto lo han hecho ellos. Yo les doy la idea, les digo más o menos por dónde me gustaría que lo hiciéramos y después sobre la marcha pues vamos haciendo. Además, muchas veces el método
ensayo-error, ¿no? Por ejemplo, pues con las tarjetas, la misma tontería de qué tamaño coger para después ponerle una fundita de plástico que no se rompa, pero ellos lo hacen todo. Por ejemplo, este escudo que podéis ver en pantalla ahora, con él, como él hay 4, cada domus eligió su escudo, hizo su escudo, y aunque algunas cosas no estén bien escritas, porque lo hicieron desde el área de plástica, con lo cual es una asignatura que está viva, que es interdisciplinar, que no es solo en el aula de latín, porque además al final de curso siempre me gusta pues, compartir lo que han hecho con los alumnos de primaria. Y la verdad es que eso es un momento muy bonito, porque tú ves cómo el trabajo que ellos han hecho lo están explicando ellos. Yo estoy fuera, yo estoy aparte, ¿no? Yo los voy viendo y se ven las caras cuando ellos realmente están disfrutando del trabajo que han hecho y se lo enseñan con orgullo a sus compañeros. Decías además que de otras asignaturas también se están implicando con este Claro. proyecto, o sea, que trasciende a lo que es la clase de latín. Claro. El latín, bueno, pensamos que el latín está muy vivo porque está en cualquier área, desde la ciencia, los nombres de las plantas, de los elementos químicos, los planetas, en la literatura, en el francés, porque el idioma, los verbos, todo como vienen del latín, incluso el inglés tiene un porcentaje altísimo de vocabulario que proviene del latín. O sea que el latín está como irradiado en todas las áreas. Javier, el hecho de que la clase esté dividida en 4 casas, en 4 equipos, ¿genera mucha competitividad entre los grupos de alumnos? Genera competencia, pero yo creo que es una competencia sana, porque además hay pruebas en las que yo hago que se reten unas con otras, pero hay pruebas en las que unas ayudan a los otros también. Hay, por ejemplo, un examen en lo que la nota media de la domus después se multiplica por puntos, entonces se están siempre... Es competitividad, pero es sana, no es voy a machacar al otro, sino que voy a jugar para ganar, porque quiero ganar, ¿no? Y uno se pregunta, cuando se acerca a este método, ¿cómo son después los exámenes que hace Javier Gómez a sus alumnos Pues de mira, latín? exámenes hay de todo tipo. Los hay desde la misma traducción, pues si tienen que traducir, traducen. Lo que pasa es que han ganado su insignia, porque en cuarto de eso yo no quiero que se aprendan las declinaciones de memoria porque después se les va a olvidar, ¿no? Y lo que quiero es que aprendan a traducir y que tengan unas nociones básicas, ¿no? Y también hay exámenes pues, orales, por ejemplo, para el tema de la lectura me regalaron un libro de Winnie the Pooh en latín o de Harry Potter, porque hay de todo en latín ya. Entonces ellos cogen, le abren el libro por una página y empiezan a leer. Entonces, en vez de preguntarle la teoría de cómo se pronuncia tal letra y tal, pues con la lectura en directo pues yo los puedo ir evaluando. ¿Crees que este modelo es aplicable a otras asignaturas, el apostar por la gamificación para la enseñanza de determinadas asignaturas? Mira, yo creo que es aportable y exportable siempre que el docente se sienta cómodo. Yo siempre digo cuando voy a algún sitio que estaríamos equivocándonos si por obligación tenemos que hacer tal cosa. Si tenemos que hacer gamificación porque esté de moda, o visual thinking, o ABP, o ABJ, yo creo que no debemos hacer las cosas porque sea una moda, sino porque tú creas que en tu grupo va a funcionar y entonces te pones a ello. Pero en mi caso me sirve, pero de un año a otro va variando, porque lo mismo que te ha servido esto en un año, al año siguiente tienes que cambiarlo, tienes que darle un giro, porque es algo que está vivo. Entonces yo siempre a los profesores con los que compartimos, siempre en charla y tal, y preguntan, yo recomiendo siempre empezar con algo pequeñito. Si quieren hacer gamificación, pues con una unidad didáctica, con un tema, porque bueno, esto que yo me inventé es todo el año, es toda la asignatura de un curso entero, pero porque ya había trabajado mucho antes, ¿no? Pero que no lo hagan por moda, que lo hagan porque realmente creen como una herramienta más que les va a funcionar. ¿Y les ha costado a tus alumnos adaptarse a lo mejor a algún tipo de dinámica más específica de este proyecto? Los alumnos están encantados, porque otra de las partes del proyecto es la metacognición, ¿no? Ellos siempre hacen reflexión, el otro día hicimos una, ¿no? Y ellos valoran y evalúan lo que están haciendo y cómo están aprendiendo, si les va a servir para en otras ocasiones. Y una de las cosas que todos valoran es el método. Es ojalá esto se pudiera exportar en otras asignaturas porque creemos que aprendemos más y mejor. Y es un aprendizaje memorable porque no se queda en el ratito del examen o de la prueba, sino que como sigo teniendo alumnos que ya están en bachillerato o están en la universidad, en el mismo grupo que comentaba antes van comentando y decía, pues he estado en Roma y ya entiendo para lo que me servía el latín, cosa que al principio ahora mismo los míos de ahora todavía no ven mucho, ¿no? Porque están empezando. Pero cuando pasa el tiempo y te mandan un mensaje y te mandan una foto
y te dicen, ya entiendo por qué, ya entiendo para qué me sirve. El otro día estaba en filosofía y hablábamos de Dédalo y me acordé de cuando tuve que hacer el vídeo, ¿no? Entonces es una cosa que no se le olvida y eso es lo bonito, ¿no? Porque tú das clase a alumnos de cuarto de la ESO, del Colegio Las Esclavas. Cuando ya pasan a primero de bachillerato, ¿hay itinerarios en los que se puede elegir la asignatura de latín? Esa ya es optativa, sí. ¿Son muchos los que se decantan pues, una vez pasada por la experiencia contigo? Pues mira, los que van a cogen latín pues porque después les va a servir para la selectividad. En mi caso creo que ha habido 3 o 4 alumnos que han pasado a coger el latín porque tenían claro que querían hacer o filología hispánica o algo relacionado con letras, porque después tienen que mirar mucho la selectividad en el tema de notas. Pero da igual que cojan letras, que cojan latín, ciencia, yo creo que lo bonito es que esto que aprenden estos años no se les olvida y se les queda siempre. Y te encuentras después con ellos en la calle y vienen a saludarte. Y hace poco nos pasó que me encontré con unos cuantos por la calle y todo eran abrazos, un buen rollo total. Y la gente que había por ahí alrededor nos veía como haciéndonos fotos y decía, este tiene que ser un famoso o algo porque está ahí un ambiente tan chulo con los jóvenes. Y eso es lo bonito, ¿no? Que después queda ese recuerdo tan entrañable. Claro, porque me imagino que también muchos alumnos que están a punto de llegar a cuarto de la ESO ya te pararán por el pasillo diciendo, profesor, el año que viene estoy contigo en latín, ¿no? Sí, bueno, una de las cosas que hacemos en el cole, que es muy interesante, es que los alumnos de cuarto que están haciendo una optativa le explican a sus compañeros de tercero en qué consisten esas optativas. Entonces ellos viven no de lo que el profesor dice o la teoría dice, sino de sus compañeros que están haciendo física, química, latín o lo que sea, cómo se está trabajando. Y bueno, muchos están motivados a la hora de seguir cogiendo latín, sí. Lo que a mí sí me parece que el optar por este tipo de aprendizaje exige una reinvención continua por parte del docente. No sé si es lo más complejo de apostar por este camino. Pues sí, yo me considero una persona creativa y pues intento buscar todas las herramientas posibles para llegar a mis alumnos. Ya te digo, pueden ser realidad virtual, aunque no entienda nada de realidad virtual, o hacer un videojuego, aunque no sepa. Entonces, como no sé, pues me tengo que poner a investigar y hacemos un videojuego. O utilizo los videojuegos para el siguiente itinerario que voy a hacer de realidad virtual, que no está subido todavía, que es de este juego de Vía y Roma, que esto, por cierto, es de una alumna que lo hizo como para los niños más pequeños, en los que tienen que pues, lograr unir distintos monumentos de Roma, ¿no? Y este juego lleva también otra sala virtual, por así decirlo, un itinerario virtual por Roma. Y en este caso, en vez de 8 vídeos, como era en la mitología, son 40. Entonces estamos ahí montándolo para que ellos vean pues, la mitología, que vean los lugares de Roma, que vean a través del videojuego. En otros idiomas también lo estamos haciendo en francés, en inglés, en latín, para que vea que es algo, como decíamos antes, multidisciplinar. Y sí, hay que reinventarse, hay que adaptarse, utilizando lo que sirve y añadiendo cosas nuevas siempre. Videojuegos en algunos casos muy denostados, pero que se convierten, si se utilizan bien, en nuestros mejores aliados, ¿no? Para potenciar el aprendizaje. Claro, todo es en la medida en la que se use, ¿no? Si estás haciendo deporte 18 horas todos los días no es bueno, ¿no? Pero unas cuantas horas al día es bueno. Pues con la gamificación, con los videojuegos pasa igual. Si se usa de manera adecuada, es una herramienta más que yo, por ejemplo, la utilizo tanto en lengua como en latín, como en cualquier asignatura, ¿no? De hecho, en la página web tengo algunos de los videojuegos que hemos creado. Hace poco hice uno sobre la Edad Media para trabajar con los alumnos de lengua de tercero. O sea que todo es, si se sabe utilizar, una herramienta útil para que los alumnos aprendan. Ya que estamos en época navideña, ¿se va a celebrar en tu clase latín de alguna manera especial estas fechas? Bueno, pues ahora estamos, como te digo, acabamos de hacer el examen de las declinaciones. ¿Qué tal ha ido el examen? Muy bien. Muy bien, ¿no? Muy bien. Lo mejor no es solo el examen, sino es la fase anterior en la que ellos crean esos juegos. Porque en la creación del juego está la implicación y cómo ellos trabajan y cómo piensan y cómo se inventan unas preguntas para los compañeros. Y el examen es simplemente pues, la traducción de los textos que hemos trabajado en clase con esas declinaciones delante, pero han salido todas muy bien. Pues mira, desde aquí ese mensaje de tranquilidad a los alumnos de Javier Gómez. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por apostar por este tipo de iniciativas que, como nos decían, lo importante es que lleguen al alumno y en tu caso se ve que la fórmula del éxito está más que garantizada. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias a vosotros
y encantado de estar aquí. Pues nosotros ahora vamos a volver en directo, nos vamos a ir en directo al 97.4, a Canal Málaga Radio, porque allí, ya saben, ha empezado la segunda hora del programa Málaga al Día, que presentan mis compañeras Ana Oñate y Elena Crealos. Lo que digo siempre, vamos a colarnos durante unos segundos para ver y sobre todo para escuchar de qué temas están hablando. Reivindicación que, bueno, pues se arrastra, se prolonga hacia atrás en el tiempo más de 4 años. Los residentes de la zona están pidiendo el suelo de esas dependencias que estarían contiguas a ese centro de salud de la policía local y que bueno, pues a partir de ahí se podría realizar esa ampliación. Mercedes Pírez es presidenta de la Asociación de Vecinos de El Palo. Mercedes, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Buenas tardes, ya está ahora, 12 y 10. Es cierto. Muchas gracias por darnos un espacio a los vecinos para poder comentar estas cosas. ¿Cuántas asociaciones se han concentrado para pues reivindicar esta ampliación del centro de salud? Más de 60 colectivos han apoyado la ampliación del centro de salud del Palo, que estaban aquí presentes hoy, acompañándonos en la concentración. Y han venido del barrio unos 300 vecinos más o menos. Nosotros vamos a aprovechar unos instantes en esta llamada que vamos a saludar a nuestros compañeros y compañeras del programa Málaga aquí ahora, de Canal Málaga Televisión, que están en directo, también ellos. Estamos hablando con Mercedes Pírez, que es presidenta de la asociación. Pues esos son los asuntos de los que están hablando en directo en Málaga al Día, en Canal Málaga Radio, y ahora nos vamos a ir también en directo a la Plaza de la Merced, porque ya ha comenzado el acto con el que la ciudad homenajea al general Torrijos en el 186 aniversario de su fusilamiento. Está hablando en estos momentos el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, así que vamos a escucharlo. Justamente en ese año, 1831, perdieron su vida intentando conseguir que España tuviera libertades. Por tanto, nuestro homenaje más sincero, más ferviente, más permanente a héroes de la libertad en España. Torrijos y sus compañeros. Robert Boyd en el cementerio inglés, donde la asociación ha estado ya esta mañana, como es tradicional, y aquí Torrijos y el resto de compañeros. Siempre debe hacerse, queridos amigos, y lo haremos los que estamos hoy aquí y los que vengan mañana, porque es una obligación moral que tiene Málaga como lugar donde fue fusilado Torrijos y también con él sus compañeros, en nombre, si queréis, del resto de España, en nombre de España. Málaga ha quedado unida a esta etapa de la historia de España por esa trágica circunstancia que desde aquí se acabó con la vida de Torrijos. Quien él confiaba, el gobernador de entonces, le traicionó y le hizo una trampa donde cayeron y fueron fusilados a los pocos días. Felizmente hoy, decía antes, tenemos constitución, tenemos una monarquía constitucional y hoy podemos confiar en esa monarquía constitucional tanto como entonces se desconfiaba y se luchaba contra la monarquía tiránica que en aquel momento acabó con la vida de Torrijos. Ese es el gran cambio del 19 al 20, el 21, que ha tenido nuestro país, nuestra España. Saludemos ese cambio y luchemos porque se consolide plenamente siempre las libertades y democracia en nuestro país para bien de todos. Queridos amigos, es momento de recordar la heroicidad de Torrijos, diciendo, y os invito a que lo digáis conmigo, ¡viva José María Torrijos! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la Constitución! ¡Viva! Gracias, amigos. Bueno, espérate, que va a hacer... Pues acabamos de escuchar en directo las palabras del alcalde de Málaga en ese acto que se está desarrollando en la Plaza de la Merced en homenaje a Torrijos, y ahora se está produciendo, como están viendo, esa ofrenda floral ante el monumento homenaje al general malagueño de, como decíamos, se cumplen 186 años de su fusilamiento. Es un asunto que está ocurriendo, como decíamos, en directo en la Plaza de la Merced, pero ahora vamos a cambiar de tema porque vamos a hacer referencia a un acto que ocurrió ayer en la capital, porque COPE Málaga entregó sus premios más, unos galardones
que la emisora concede cada año tras la votación de los oyentes a los candidatos de cada categoría. El premio al más elegante recayó en el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. El entrenador del Málaga Club de Fútbol, Víctor Sánchez del Álamo, fue elegido el más popular. El galardón al más simpático lo recibió el humorista El Morta. El más creativo, el diseñador Jesús Segado. El premio al más emprendedor recayó en la empresa Dectra. La Guardia Civil de Málaga fue reconocida con el premio Prestigio y el presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga y Andalucía, Javier González de Lara, recibió el galardón al más malagueño. Eso ocurrió ayer, pero vamos a hablar de asuntos durante los próximos minutos de la actualidad más inmediata que nos está dejando este miércoles 11 de diciembre y lo voy a hacer con Pedro Jiménez, editor de los informativos de Canal Málaga Televisión. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y hoy también se ha venido a esta mesa Manu García, compañero de los servicios informativos de Canal Málaga Televisión. Muy buenas tardes también. Buenas tardes, compañera. Pedro, tenemos que comenzar este repaso por la actualidad pues haciéndonos eco de una noticia que no nos hubiese gustado dar. Pues sí, porque hace menos de una hora se confirmaba el fallecimiento del que fuera concejal del Ayuntamiento de Málaga y el empresario Damián Caneda, que ha fallecido, como decimos, pues esta misma mañana a los 65 años de edad y víctima de un cáncer de pulmón que se le diagnosticaba durante el pasado año y ha fallecido, como decimos, esta misma mañana. Damián Caneda fue concejal de Cultura, Turismo, Educación, Deporte y Juventud del Ayuntamiento de Málaga en la legislatura de 2011 hasta el 2014, un año antes de que acabara esa legislatura. Damián Caneda decidió retirarse de toda la vida pública, digamos, de la vida política y centrarse en sus empresas. Anteriormente a que fuera concejal del Ayuntamiento de Málaga, fue también diputado en el Congreso de los Diputados y también senador hasta el año 2008. También relacionado con el mundo del deporte, fue jugador de baloncesto, también fue entrenador de baloncesto e incluso fue el presidente del Club Baloncesto Málaga durante también un periodo de tiempo. Así que lamentamos tener que dar esta noticia y nada, le damos el pésame de parte de toda la familia de Canal Málaga Televisión a su familia y descanse en paz. Pues sí, de aquí nuestro pésame y un abrazo muy fuerte a los familiares y amigos de Damián Caneda. Cambiamos ahora sí radicalmente de asunto, Manu García, porque nos traes una cuestión de la que se va a hablar y mucho durante los próximos, yo iba a decir meses, incluso años, ¿no? Exactamente. Vamos a hablar ahora del FAS, de las zonas acústicamente saturadas, que se ha aprobado tras años de trámites. Por fin se ha aprobado y se ha dado luz verde a esta normativa y lo ha hecho con medidas mucho más restrictivas que las anunciadas inicialmente para los hosteleros de la capital, y es que finalmente no se va a poder abrir ningún negocio relacionado con la hostelería en más de un centenar de calles del centro y de Teatinos durante 5 años en lugar de 1, y también se reduce la hora de apertura de las terrazas en estas calles entre media y 1 hora, dependiendo del día de la semana y también dependiendo de la época del año. Unos cambios que se deben sobre todo a la aportación de nuevos informes y a un informe de la Junta de Andalucía al decreto 155 del año 2018. Este decreto se aprobó ayer en la Comisión de Medio Ambiente con los votos a favor del Partido Popular, de Ciudadanos y de Adelante Málaga, y con la abstención del Partido Socialista. Ahora tiene que pasar por pleno y se espera que entre en funcionamiento en los próximos meses. Tenemos que decir que esta medida nació con el objetivo de mejorar la convivencia entre los vecinos y los negocios de hostelería, y precisamente Maos ya se ha mostrado en contra de esta normativa. Dice que es arbitraria, que es contraria al modelo de ciudad y que va a suponer la pérdida de empleos. Me imagino que una opinión radicalmente contrapuesta en las que tienen los vecinos de esas zonas que van a ser declaradas acústicamente saturadas, ¿no? Exactamente, los vecinos están a favor, aunque dicen que algunas medidas son insuficientes. Por ellos quieren una convivencia para que puedan dormir mejor, por las noches sobre todo. Una cuestión de esta medida que realmente al final casi que no ha dejado contento a ninguna de las partes, porque incluso la oposición ayer en el debate que hacían en la propia Comisión de Sostenibilidad, Adelante Málaga, como bien ha apuntado nuestro compañero Manu, Adelante Málaga votaba a favor, pero decía que ponía algunos peros también, que llegaba tarde, que le parecía insuficiente, pero bueno, iban a votar a favor. Pero es que el PSOE incluso se abstuvo
asegurando que la veían insuficiente en gran medida y que debía aspirar todavía más y que debía llegar con mayor consenso todavía por parte de las partes integrantes, digamos. Como decía Manu, se llevaba muchos años hablando de estas zonas acústicamente saturadas, cuando parece que por fin ha llegado, pues eso, que nunca llueve a gusto de todos. Más asuntos, Pedro. Bueno, pues vamos con otro asunto también municipal, con las nuevas tarifas del taxi, que es la propuesta para que se lleven a cabo a partir del próximo año, del año 2020. Hay algunas novedades, no hay demasiadas, pero bueno, hay una sobre todo, y es porque los vecinos de zonas periurbanas, como son Campanilla o Churriana, pues se van a ver beneficiados de esta nueva tarifa del taxi, porque se va a eliminar el suplemento de 2 euros que hasta ahora, y todavía se seguirá cobrando hasta el año que viene, de 2 euros, como decimos, que se aplicaba tanto a los trayectos de ida como de vuelta que fueran a estas zonas periurbanas de la ciudad. Por tanto, a partir del año 2020, dentro de pocas semanas, ese suplemento de 2 euros se eliminará. La otra gran novedad de esta propuesta de tarifa para el próximo año, pues una subida media de un 1,59% para todas las tarifas del taxi. No tiene nada que ver, digamos, los suplementos, pero sí para las tarifas generales del taxi. Y además, en cuanto a los suplementos, el resto de suplementos no sufren ningún tipo de subida ni de cambios. Se elimina, como decimos, el de suplemento periurbano de 2 euros y recuerdan que el pasado año ya se eliminó ese suplemento por servicios con origen o destino en el muelle de Levante del puerto de Málaga. Por lo tanto, estas son las tarifas que ya se han acordado entre el Ayuntamiento y el sector del taxi, que ahora mismo es una propuesta, pero que está previsto que se aprueben para que puedan entrar en vigor dentro de poquitos días ya. Un sector del taxi que ya, me estoy yendo a nivel andaluz, recordamos a principios de noviembre se movilizó pues reclamando una mayor regulación de la concesión de licencias VTC. De eso todavía no se sabe nada, ¿no? De eso todavía no se sabe nada. Está pendiente del borrador que la Junta de Andalucía tiene que modificar, porque el que ya presentaron al sector a nivel andaluz pues no tenía las condiciones que el sector quería. Sobre todo el punto estaba en esas plataformas que preveía la Junta de Andalucía, unas plataformas para que las VTC pudieran recoger a pasajeros o dejar a pasajeros, algo que lo que estaban totalmente en desacuerdo el sector del taxi, que sí que lo que quiere es que se mantengan sobre todo las ratios de taxi por VTC, que se cumplan, y además pues que las VTC no puedan hacer los servicios que hace el taxi de poder recoger a una persona en el momento, que sí sean servicios precontratados con un tiempo estimado. Creo que recordar que ellos reclamaban entre unos 15 o 20 minutos como poco, y no que sea que vas por la calle, ves una VTC y la puedas contratar o que la contrates en el mismo momento, y por lo tanto esas plataformas que estimaba ese borrador pues no estaban de acuerdo. Todo eso está todavía en la espera. Habrá una nueva reunión entre la Junta de Andalucía y el sector de taxi a nivel regional para ver esas modificaciones, y todavía estamos a la espera. Sí, me imagino que será un asunto del que hablaremos mucho pues, en el próximo año que tenemos ya ahí a la vuelta de la esquina en el 2020. Manu García, mientras estábamos viendo la conexión en directo, me decía que vamos a hablar en la mesa de redacción de terremotos. ¿Tengo que preocuparme, Manu? No hay por qué preocuparse. Es que ayer el Consejo de Medio Ambiente aprobó el primer plan de actuación de terremotos de la ciudad, y lo que trata de responder es qué pasaría con el parque móvil que hay en Málaga si hubiera un gran terremoto en la ciudad, si fuera grande, es decir, de 7 o 8 grados de intensidad, y por suerte solamente el 3% de los edificios de la capital sería vulnerable, es decir, unos 1.500 edificios de los 53.000 que hay en Málaga. Eso sí, estamos hablando de grandes terremotos de 7 a 8 grados, y es que Málaga es la segunda provincia de toda España con mayor riesgo sísmico, por detrás de Murcia. No contamos con un plan de estas características, que ahora sí lo tenemos, aunque también tenemos que decir que el último gran terremoto en la ciudad fue en el año 1680, es decir, hace 400 años, pero por suerte ya tenemos un plan de estas características. ¿Habéis notado vosotros también ya en lo personal la réplica, la consecuencia de un terremoto que se haya producido en alguna provincia cercana a Málaga? Porque yo tengo que reconocer que es que tengo un problema, que cuando se produce un terremoto se ha producido en la zona de Alhucemas, en Granada, en Murcia. Aquí se ha sentido de una manera muy leve y yo nunca me he dado cuenta. Yo sí, vamos. Es que el último se produjo... Contigo, yo nunca. El último se produjo, ¿te acuerdas? Hace una semana estábamos en la redacción.
hace 3 semanas sería o así, sí, más ¿no? o menos. Más o menos, y algunos de mis compañeros pues empezaron a notar un ligero temblor y efectivamente se había registrado un terremoto, creo que fue en Murcia. No, era Granada. mucho más cercano. Yo creo que incluso... No recuerdo. Era la provincia de Sevilla, creo que era, o de Cádiz, en Olvera... Bueno, era cercano, en Andalucía y... Pedro lo notó. Yo lo noté, pero bueno, los anteriores de hace me parece que fueron 2 años se notaron. Sí, el grande yo tampoco lo noté, o sea que... A mí me llegó a despertar uno de ellos, que fue uno de los más Me dicen que el terremoto este último en Sevilla. Fue el epicentro del terremoto. En la provincia de Sevilla. Pues, Bruna. En Bruna. Pues sí, yo lo he notado. Soy más sensible que vosotros. Pues será... O más nerviosos nosotros y por eso no lo sentimos. Será eso también, que estamos siempre con el síndrome de las piernas inquieta. Pedro, ¿con qué terminamos hablando en este repaso a la actualidad? Bueno, pues vamos a terminar con la cara más amable del deporte, hablando de deporte, porque lo habíamos contado ya aquí con la gala de la capitalidad del deporte de Málaga, europea de Málaga, que va a coger durante el año pasado. Exacto. Durante 2020 Málaga va a ser capital europea del deporte. Ya se celebró la gala la semana pasada en el Teatro Cervantes y también lo anunciábamos que ayer por la tarde la concejala de deporte, junto con una comitiva con representantes de la Diputación y de la Junta de Andalucía, recogía el testigo de la capitalidad europea del deporte 2020 que actualmente tiene la ciudad de Budapest. Un acto que se celebró ayer por la tarde en Bruselas, donde se recogía ese testigo, en la sede de la ACES Europa, que es la organización europea que organiza estos eventos. La concejala de Deportes, Noelia Losada, aseguró en ese acto que gracias a esta capitalidad, pues Málaga se va a ver representada a nivel europeo en todo lo que tiene que ver a nivel deportivo, que la marca Málaga va a seguir sonando, y también decía que esto va a tener una repercusión directa en los ciudadanos porque se va a revitalizar todavía mucho más la práctica del deporte. Tenemos unas declaraciones de ella, unas declaraciones que realizó ayer durante la gala. Pues si te parece, Pedro, vamos a escuchar esas declaraciones de la concejala de Deportes. Málaga lleva ya muchísimos años involucrada completamente en la práctica deportiva. Nos hemos puesto como meta que cada vez más malagueños practiquen deporte y en aras a esa finalidad estamos organizando eventos deportivos prácticamente todas las semanas. Pero aún queremos ir a más. Queremos que 2 de cada 3 malagueños practiquen deporte porque entendemos que practicar deporte es salud. Fijaros, cada euro invertido en deporte son 50 euros que ahorramos de sanidad. Por lo tanto, además de que es salud, son buenos hábitos y cada niño que consigamos que se engancha a la práctica deportiva será un adulto deportista el día de mañana. Pues eran las declaraciones que realizaba ayer Noelia Losada. Además, como nos apuntaste la semana pasada, durante el año 2020 Málaga se va a convertir en escenario de, podríamos decir, prácticamente una infinidad de actividades y de encuentros relacionados con el mundo del deporte. No, yo creo que el año de 2020 va a ser el año de Málaga, porque en lo cultural, si miramos lo cultural, los Goya, los premios más del teatro, y en lo deportivo, pues gracias a esta capitalidad europea del deporte, pues vamos a tener, por ejemplo, la fase final de la Copa del Rey de baloncesto, que se va a celebrar en unos meses, del 13 al 16 de febrero, la Copa de España de fútbol sala, la media maratón, el Congreso del Deporte para personas mayores, el torneo de oncofútbol de España de fútbol 7, la visita de los Harlem Globetrotters, que además te hacía ese punto y esa recomendación para poder ir a verlo, el torneo de fútbol 7 de personas con capacidades diferentes, el Campeonato de España de Atletismo Máster, el World Padel Tour. Es decir, que no nos vamos a aburrir el año que viene, así que los amantes del deporte, los que nos gusta el deporte, vamos a tener además para poder presenciar y en directo infinidad de actividades deportivas del primer nivel. Y a los que no, es una buena oportunidad para acercarse al mundo del deporte. Yo, con lo que has contado, Pedro, ya tengo las pulsaciones por encima de la media, solo imaginarme todo lo que vamos a tener en la ciudad el próximo año 2020. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros, Pedro Jiménez. Manu García, a ti te emplaza la segunda parte del programa. Nos vemos en un ratito. Porque nos tienes que avanzar contenidos de los temas que vas a tratar esta noche en Málaga Examen, así que a ti te espero en un ratito. Manu, muchísimas gracias. Gracias a ti, como siempre. Y nosotros ahora nos vamos a ir a publicidad, como siempre. Les recuerdo que tienen un número de teléfono a través del cual se pueden poner en contacto con nosotros. Lo van a ver enseguida, es el 608-065-028, esta línea abierta que tienen para ponerse en contacto directo con el programa, con Málaga Aquí Ahora. Y ahora sí, hacemos breve pausa para la publicidad, nos vamos unos segundos, pero no se vayan, que tenemos programón y volvemos enseguida.